Estimadas y estimados alumnos, un gusto estar con ustedes. Les saluda el profesor Javier Eduardo Ormea Villavicencio, quien va pues a desarrollar estas preguntas que han planteado, preguntas muy comunes, muy recurrentes y de interés en el tema de inversión pública. Primera pregunta que plantean es: ¿cuáles son los principios aplicados a la formulación y evaluación de proyectos de inversión? Los principios, según la directiva, los documentos que tenemos, no aplican realmente a todo el ciclo de inversión. ¿No? Tenemos la fase de programación multianual de inversiones, ¿no? La fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de operación y mantenimiento. Vamos a ver los principios. Ahí tenemos, ¿no? Principios rectores son rectores para todo el ciclo del invierno. El principio nos dice, ¿no? La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas, no olvidemos eso, el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Recuerden, cierre de brechas, ¿no? Eso sí se ha precisado ahora con el invierno. El antiguo sistema, el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, también contemplaba el cierre de brechas, ¿no? Y así se hacía. Eso era una buena herramienta, pero había que precisar mejor. Acá ya este nuevo sistema nos dice cierre de brechas ¿de qué? De infraestructura. Ya sabemos que en el Perú el déficit de infraestructura es increíble. Y también brechas de acceso a servicios públicos, como son servicios de educación, servicios de salud y esos temas, ¿no? Ya precisa acá el invierno. Y en la directiva también precisa otros puntos muy importantes. Bien. Segundo principio. La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el sistema de planeamiento conocido como SINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Que los proyectos de inversión, la programación, obedece a un planeamiento. No es algo que sale de pronto, que quiero hacer esto, se me ocurre, no. Obedece a toda una planificación que viene, pues, ¿no? Desde Constitución política, acuerdos nacionales, plan nacional, plan sectorial, plan local, ¿no? Y al final se concreta en inversiones. Y todo está debidamente articulado. Los proyectos de inversión o inversiones también, ¿no? Tienen un sentido, tienen una lógica, tienen una razón. Y está dentro de la planificación. O sea, hay que planificar. Las cosas no aparecen de pronto. Obviamente, pues es una emergencia o situación imprevisible, va a ser algo imprevisto, definitivamente. Pero esta problemática pues ya se plantea dentro de lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Muy bien. Siguiente principio. Los fondos públicos que se utilicen, ¿no? ¿Qué son los fondos públicos? Los fondos con los cuales vamos a hacer el proyecto. Ya sabemos que hay 5, ¿no? Fuentes de financiamiento: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Donaciones de transferencias y recursos determinados. Todos son fondos públicos, de una u otra forma. Y esos fondos públicos, ojo, son los fondos públicos de todos nosotros, todos los peruanos. Así que hay que darle el mejor uso posible, ¿de acuerdo? Y deben ser, pues, justamente para proveer, ¿no? Esa infraestructura y esa efectiva prestación de servicios que se requiere. Ya sabemos que también sobre fondos públicos, pues, hay ya desarrolladas varias directivas, normas, ¿no? Del uso eficiente de los recursos públicos. Bien, siguiente principio, importante está esto, ¿eh? Dice, los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto a la sociedad. O sea, que los proyectos impacten. ¿Qué es impacto? Que se logre el cambio que estamos planteando. Ese es el impacto. Que no sea un proyecto más donde la pobreza continúa y empeora. No,
que sea un proyecto donde se sienta el cambio en la condición de vida y el bienestar en la población. Eso es lo que se busca, el mayor impacto. Ya sabemos que con el SNP, ¿no? Que el SNP era un buen sistema, pero había que precisar algunas cosas. Por ejemplo, el Invierte recoge mucho lo que ha hecho el SNP, ¿de acuerdo? Pero tal vez la precisión era el impacto, ¿no? Hay tantos proyectos que se han hecho pequeños a través del SNP, muchos proyectos que llamamos proyectitos chiquitos, que el SNP te dice, hay una brecha, hay que cerrarla. Pues claro, brechas hay de todo tipo. Brecha es la diferencia, que algo falta. Brecha es lo que estoy pidiendo y lo que hay. Hay una brecha. Brecha encontramos en todos los lugares, en todos los sitios. Pero también hay brechas porque si se cierran, son las que consiguen el mayor impacto en la sociedad. Y en esas brechas tenemos que centrarnos, ¿no? Que generen el mayor impacto a la sociedad. Ya le invierte, pues, dentro de sus directivas, de sus formatos, ¿no? De sus condiciones, cómo se hace enviar un proyecto, ¿no? Enfatiza esos temas, ¿no? ¿Cuál es el impacto para reducir la pobreza? ¿Cuál es el impacto para la población? ¿Obedece a un sistema de planeamiento? ¿Sí o no? Son varios criterios que ya el Invierte adopta para buscar lograr el mayor impacto posible. Entonces no nos acordemos, ¿no? No nos olvidemos, por favor, hay que acordarse siempre, se busca el mayor impacto. ¿Y qué es eso? Es pues las mejoras en las condiciones de vida. Proyectos de luz, agua, comunicaciones, caminos, carreteras, puentes, ¿no? A ver, si yo pregunto, a ver, si el proyecto en salud, el proyecto en educación se dan, ¿va a haber impacto? Obviamente que va a haber impacto en la sociedad y a todo el país en conjunto, ¿no? Va a tener un efecto multiplicador y todos nos beneficiamos. Esos son los proyectos que hay que desarrollar. Hay que centrarnos en eso. Y ahí pues hay mucho faltante, ¿no? Está bien últimamente que se desarrollan proyectos, pero no con el impacto que se quiere. Y en esos proyectos, pues, se hacen proyectos, se ejecutan, pero la situación sigue igual. Entonces, acá hay problema, ¿no? No está tan bien determinado cuál es el impacto que se debe lograr. Y eso tenemos que hacer. Bien, otro principio. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución, o sea, para que se haga el proyecto, ¿de acuerdo? Y también considerando la adecuada operación y mantenimiento. O sea, una vez que el proyecto está caminando, hay que asegurar su operación, pues, ¿no? Porque ha habido casos, pues, se han hecho proyectos, ya está el edificio, la obra pública ya está, ¿no? Yo le llamo obra, ya está la obra. ¿Y cómo camina? Ahora hay que operar, pues, hay que mantener, hay que contratar, hay gasto de combustible, ¿no? Mantenimiento. Ah, es que no hay recursos, pues, porque son gastos corrientes. No, entonces, ¿para qué hacemos un proyecto si al final va a morir solo? No. Ahora el Invierte es bien claro. Te dice, viene el proyecto, se ejecuta, y en la fase de operación y mantenimiento hay que asegurar su sostenibilidad. Si no se asegura la sostenibilidad, ese proyecto no va a ser declarado viable. ¿De acuerdo? No va a ser pues una especie de elefante blanco, pues no se construye y ahí se queda. No, acá se construye y se efectiviza, porque también el proyecto no solamente es construir, eso se llama obra pública. El proyecto busca un cambio en la sociedad, que levantando solamente una obra, la obra por sí solo no va a resolver el problema, ¿no? Va a ir una parte de operación y mantenimiento y es lo que se debe sostener. Los proyectos deben contemplar eso y deben asegurar operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Bien. Y último principio, la gestión de la inversión debe realizarse, ¿no?, con mecanismos que provean transparencia y calidad. Es decir, todo transparente. Ya sabemos que en presupuestos ahora ya hay un módulo en el cual pues, se hace seguimiento de proyectos, ¿no? Que son pues ver qué monto se ha determinado, cómo se ha programado, cómo se va ejecutando y qué avance tiene, ¿no? En el amigable, ustedes entran al amigable del MEF, hay un link que dice proyectos, ubican el proyecto que ustedes quieren
O si no, van a cada sector o a cada entidad, identifican los proyectos que hay y ahí van a ver los avances y la programación que tienen, ¿no? Para tener, pues, ¿no?, la mayor transparencia posible en estos aspectos. ¿Ve? Esos son, pues, los principios rectores, ¿no?, que se dan, pues, en tema de gestión de proyectos, en tema de ciclo, ¿no? Ciclo que corresponde, como le digo, a la primero, programación multianual de inversiones, luego tenemos la formulación y evaluación, luego tenemos la fase de ejecución y por último, operación y mantenimiento. Así es, mis estimadas y estimados alumnos. Y será pues hasta otra oportunidad.